Imagina esto. Eres presidente de un país africano desde hace 42 años. Tienes 92 años de edad. Y entonces, tu propia hija se mete a TikTok y le pide al mundo entero que no vote por ti. Ella expone la pobreza, el desempleo y el cansancio de décadas de estancamiento. Esta no es una historia de ficción. Esto pasó en 2024. ¿Y el hombre en el centro de esta traición familiar? Paul Biya, el presidente de Camerún. Pero aquí está la parte más aterradora. Incluso con su hija en su contra, incluso con 92 años, incluso gobernando desde un hotel 5 estrellas en Ginebra, en lugar de la capital de su propio país, Paul Biya sigue en el poder. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender exactamente cómo un solo hombre capturó una nación entera durante 4 décadas. Por cierto, si historias como esta te hacen cuestionar todo lo que sabes sobre el poder en África, dale like ahora y suscríbete al canal, porque aquí en Crónicas de África no contamos historias superficiales. Nos metemos a fondo en los secretos que moldearon el continente. Ahora, regresemos al inicio, porque para entender cómo Paul Biya se convirtió prácticamente en un rey moderno, necesitas conocer al niño que nació en una pequeña aldea del sur de Camerún en 1933. Paul Biya no nació en la riqueza. Sus padres no eran poderosos, pero había algo especial en él. A los 7 años, sus padres lo enviaron a una misión católica a 50 kilómetros de casa. Y fue ahí donde un tutor francés notó algo extraordinario. Este niño era brillante. Tan brillante que el tutor decidió que Paul debería convertirse en sacerdote. A los 14 años, Biya fue admitido en seminarios jesuitas. Estudió latín, griego, filosofía. Pero cuando llegó a la universidad en París, algo cambió. Biya descubrió su verdadera vocación. Y no tenía nada que ver con servir a Dios. Él quería servir al poder, así que cambió la teología por derecho y ciencia política. Mientras Biya estaba en Francia estudiando las artes del poder, Camerún estaba en llamas. Era finales de los años 1950, y el pueblo camerunés estaba luchando por su independencia de Francia. Un movimiento nacionalista llamado UPC estaba liderando una guerrilla sangrienta. Francia respondió con brutalidad extrema. Aldeas enteras fueron quemadas, miles fueron asesinados. Y en medio de este caos, un hombre llamado Ahmadou Ahidjo emergió como el líder elegido por Francia. En 1960, Camerún conquistó su independencia. Pero era una independencia solo en el papel. Ahidjo era esencialmente un títere francés. Creó un estado policial, partido único, prisiones sin juicio, ejecuciones públicas para sembrar el miedo. Y mientras Ahidjo construía esta dictadura, Paul Biya regresó a Camerún en 1962 con su diploma francés y una ambición silenciosa. Biya consiguió un trabajo en el gobierno, trabajando directamente para el presidente Ahidjo. Y aquí es donde la genialidad de Biya empezó a revelarse. Mientras otros alrededor de Ahidjo competían abiertamente por el poder, Biya hizo lo contrario. Se convirtió en el hombre más discreto del lugar. Nunca amenazante, siempre leal, siempre eficiente. Ahidjo confió en él completamente. A lo largo de los años, Biya subió en la jerarquía: jefe de gabinete, secretario general de la presidencia, ministro de Estado. Y en 1975, Ahidjo nombró a Biya como primer ministro. En ese momento, Biya era el sucesor constitucional de Ahidjo. Pero había un problema. Ahidjo no tenía planes de irse a ningún lado. Quería gobernar para siempre. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En noviembre de 1982, Ahidjo anunció su renuncia por razones de salud. El país quedó en shock. Y de repente, Paul Biya, el hombre silencioso que nadie realmente conocía, se convirtió en presidente de Camerún. Pero Ahidjo tenía un plan. Renunció a la presidencia, pero mantuvo el control del partido. Creía que Biya sería su títere, que él, Ahidjo, seguiría gobernando desde las sombras mientras descansaba y se trataba. Después de todo, Biya siempre había sido tan dócil, tan obediente. Ahidjo subestimó gravemente al hombre que había creado, porque en cuanto Paul Biya puso sus manos en el poder real, reveló quién era realmente. En junio de 1983, apenas unos meses después de asumir,
Villa reorganizó todo el gabinete sin consultar a Agillo. El expresidente se puso furioso. ¿Cómo se atrevía su títere a actuar solo? En agosto de 1983 hubo un intento de golpe contra Villa. Muchos sospecharon que Agillo estaba detrás. El golpe falló, y Agillo huyó al exilio donde moriría años después en Senegal, sin volver a pisar Camerún. Villa entonces convocó un congreso partidista de emergencia y se eligió presidente del partido. Convocó elecciones presidenciales anticipadas en enero de 1984 y ganó. Ahora, Villa ya no era el presidente de Agillo, era su propio presidente. Pero la historia estaba lejos de terminar. En abril de 1984 ocurrió uno de los eventos más sangrientos de la historia de Camerún, y este evento transformaría a Paul Villa de un líder cauteloso en un dictador paranoico. ¿Recuerdas la Guardia Republicana que Agillo había creado para protegerlo? Eran soldados de élite, principalmente del norte del país, la región de Agillo. Villa anunció que iba a rotar esta guardia, y a los guardias no les gustó. El 6 de abril de 1984, la Guardia Republicana rodeó el Palacio Presidencial con tanques y fuego pesado. Ocuparon el aeropuerto de Yaoundé y capturaron la estación de Radio Nacional. Paul Villa estaba atrapado dentro del palacio. Tanques afuera, soldados disparando. Este era el momento de la verdad. Villa podría morir ahí mismo. Pero los rebeldes cometieron un error crucial. Por una trampa de los gerentes de la radio, la transmisión del golpe solo se escuchó en Yaoundé, no en el resto del país. Y mientras Villa se escondía en el búnker del palacio, logró comunicarse con las Fuerzas Armadas leales. En 2 días, el golpe fue aplastado. Pero los rebeldes siguieron peleando por 3 días. Las calles de Yaoundé se transformaron en una zona de guerra. Soldados disparándose entre sí, civiles escondiéndose debajo de las camas. Cuando todo terminó el 9 de abril, más de 1000 personas estaban muertas, la mayoría civiles atrapados en el fuego cruzado. Paul Villa salió del búnker, aferrado al poder por un hilo, pero algo cambió en él ese día. El hombre que se había escondido bajo los muebles para evitar que le dispararan sus propios soldados nunca volvería a ser el mismo. A partir de ese momento, Villa se volvió obsesionado con el control total. Las apariciones públicas no planeadas se volvieron raras. Cuando la comitiva de Villa pasaba por las calles de la capital, las multitudes eran mantenidas a distancia. Y Villa empezó a construir un sistema tan eficiente de control que gobierna Camerún hasta hoy, sin prácticamente aparecer. Entonces, ¿cómo exactamente Paul Villa capturó Camerún? La respuesta está en 3 pilares: control institucional, lealtad comprada y miedo estratégico. Primero, el control institucional. Villa no dejó una sola institución fuera de su alcance. Los medios, cooptados o neutralizados. Los tribunales, dominados por sus designados. La comisión electoral, bajo su control. El Senado de Camerún tiene 100 asientos. Villa nombra personalmente 30 de ellos. ¿Y de los 70 restantes elegidos indirectamente? 94 de los 100 senadores están afiliados al partido de Villa, el CPDM. En la Asamblea Nacional, el CPDM tiene 152 de los 186 escaños. La Corte Suprema, los 15 jueces son nombrados por Villa, quien también es presidente del Consejo Superior de la Magistratura. Los 10 gobernadores regionales, nombrados por Villa. Los 58 oficiales divisionales superiores, nombrados por Villa. Los 360 oficiales divisionales, todos nombrados por Villa. Hasta los jefes tradicionales, figuras respetadas en las comunidades rurales, fueron capturados. Villa les otorga medallas nacionales, incentivos financieros, vehículos, vivienda. Y a cambio, ellos hacen campaña para el CPDM y presionan a los aldeanos a votar por el partido gobernante. Segundo pilar, lealtad comprada. En Camerún, la lealtad es la moneda de supervivencia. Cada gran contrato gubernamental, cada nombramiento clave, cada promoción pasa por el partido de Villa. Para cualquier persona en el sistema, la lealtad a Paul Villa no es opcional. Es cómo mantienes tu trabajo, tu influencia, tu sustento. Y para los que están en la cima, las recompensas son obscenas. Tercer pilar,
Miedo estratégico. Villa aprendió del intento de golpe de 1984. Invirtió fuertemente en las Fuerzas Armadas, creando múltiples divisiones y colocando a gente leal en la cima. Hizo un acuerdo con el gobierno israelí para entrenar a su guardia presidencial. Compró armas extranjeras, expandió y mejoró mucho la fuerza aérea, y garantizó que cualquier disidencia sería aplastada rápidamente. Cuando a finales de los años 1980, un movimiento por la democracia multipartidista empezó a barrer África, Camerún no quedó inmune. En 1989, un abogado llamado John Doblack formó un nuevo partido político. Villa lo arrestó inmediatamente, acusándolo de desestabilizar al gobierno. En mayo de 1990, otro líder de la oposición, John Fru Ndi, formó el Frente Social Democrático. La primera manifestación pública del partido fue violentamente reprimida. Entre 4 y 12 personas fueron asesinadas. Pero la oposición no se rindió. En junio de 1991, la oposición declaró una huelga general masiva en todo Camerún, bajo el nombre Operación Ciudad Fantasma. El objetivo era paralizar la economía nacional y forzar al gobierno a acabar con el régimen de Villa. Pero Villa estaba preparado. Lanzó una campaña brutal. Militares fueron desplegados en 7 de las 10 provincias. Durante meses, usaron fuerza excesiva contra manifestantes. Simultáneamente, el gobierno lanzó una represión generalizada contra la prensa. Periódicos independientes fueron confiscados. Decenas de periodistas fueron arrestados. En octubre de 1991, la huelga empezó a pesar mucho sobre las fuerzas de la oposición. Las empresas no podían sobrevivir financieramente. La gente estaba luchando sin acceso a bienes y servicios. Y Villa tenía ayuda del extranjero. Francia perdonó parte de la deuda de Camerún y organizó 2 veces para que funcionarios del gobierno recibieran su pago atrasado. El FMI envió millones de dólares para reestructuración económica. Con este apoyo financiero, Villa sobrevivió. En octubre de 1992 se realizaron elecciones presidenciales. Después de una campaña marcada por intimidación, violencia, fraude e irregularidades electorales, Villa ganó con solo el 40% de los votos. Sus 2 principales oponentes, que juntos consiguieron el 55%, dividieron el voto de la oposición, permitiendo que Villa reclamara la victoria. Y esta sería la receta para el futuro: mantener a la oposición dividida. Pero Villa no se detuvo ahí. Quería más. En 1996, la Constitución fue revisada para darle al presidente más poderes y extender el mandato presidencial. El movimiento más ambicioso de todos llegó en 2006, cuando Paul Villa abolió los límites de mandato presidencial. Esta enmienda constitucional le permitió postularse indefinidamente con mandatos de 7 años. Esto desencadenó protestas masivas, particularmente violentas en ciudades como Douala, que fueron fuertemente reprimidas con decenas de muertos. Y mientras Villa permanecía obsesionado en quedarse en el poder indefinidamente, una crisis se estaba formando en las regiones anglófonas del país. Desde la independencia, la población anglófona de Camerún ha protestado contra lo que percibe como discriminación económica e institucional, marginación y desigualdad en los nombramientos públicos. En octubre de 2016, abogados anglófonos entraron en huelga protestando contra el nombramiento de magistrados francófonos que no hablaban inglés para presidir tribunales en regiones anglófonas. Durante manifestaciones pacíficas en Bamenda y Buea, los abogados fueron maltratados por las fuerzas de seguridad. Los maestros pronto se unieron a la huelga, exigiendo que el gobierno dejara de designar maestros francófonos a escuelas anglófonas. Esta protesta escaló a enfrentamientos armados entre grupos separatistas y el Ejército Nacional. Según reportes, el conflicto ha matado entre 6.000 y más de 12.000 personas y ha desplazado a más de medio millón desde que la lucha estalló en 2017. Civiles, especialmente funcionarios públicos y líderes tradicionales, han sido blancos frecuentes de ambos lados. Esta es una crisis en curso que continúa hasta hoy. Y Paul Villa ha hecho muy poco para resolverla. Pero aquí está el giro más impactante de todos. Mientras Camerún sangra, mientras su pueblo sufre, Paul Villa gobierna desde lejos. Según una investigación del proyecto de reportaje de crimen organizado y corrupción,
Villa pasó al menos 4 años y medio de sus primeros 35 años en el cargo en viajes privados al extranjero. Prefiere pasar gran parte de esos viajes en el hotel 5 estrellas Intercontinental en Ginebra, que ofrece alberca y vistas impresionantes del lago de Ginebra y los Alpes. Pero no viaja solo. Su esposa Chantal lo acompaña en casi todos los viajes, así como una comitiva de hasta 50 personas, incluyendo ministros, guardaespaldas, mayordomos y varios otros funcionarios. De acuerdo con cálculos conservadores, la cuenta total del hotel de Villa y sus colegas para una estadía en el Intercontinental llega a cerca de $40.000 por día. A ese ritmo, el costo de todos los viajes privados del presidente, que totalizan 1.645 días, sumaría cerca de $65 millones solo en sus primeros 35 años en el cargo. Y esto no incluye comida, entretenimiento y renta de avión privado. Cuando Paul Villa viaja con estilo. Reportes afirman que el presidente intentó comprar un jet privado en 2004, pero su equipo de alguna forma logró recortar gastos en el negocio, lo que llevó a la compra de un avión defectuoso cubierto por una capa fresca de pintura que casi se cae en su primer vuelo. Desde entonces, Villa renta al menos varios aviones privados. Facturas de 2010 muestran que el gabinete civil fue cobrado casi $855.000 por un viaje de ida y vuelta para 50 pasajeros de Yaoundé a Ginebra y de regreso. Otras facturas muestran que en 2013 el avión fue mantenido en espera por 2 semanas a un costo diario de casi $157.000. A ese ritmo, el costo de los vuelos de Villa en sus primeros 35 años en el cargo podría sumar al menos $117 millones. Esto es absolutamente ridículo para un país luchando contra la pobreza. De acuerdo con las Naciones Unidas, más del 55% de los cameruneses viven en la pobreza. Y esto nos trae al momento más dramático de toda esta historia. En 2024 llegó el golpe más impactante de todos. La hija de Paul Villa, Brenda Villa, se metió a TikTok y les pidió a los cameruneses que no votaran por su padre en las elecciones que se acercaban. Denunció la pobreza, el desempleo y el agotamiento que vino de décadas de estancamiento. El partido gobernante intentó minimizarlo casi inmediatamente. Miembros senior del CPDM descartaron a Brenda Villa como irrelevante, diciendo que era solo una joven viviendo cómodamente en Suiza, muy distante de la vida en Camerún. Pero el daño estaba hecho. Por primera vez, alguien de la propia familia de Villa rompió el silencio. Y esto plantea la pregunta: si ni su propia hija cree en él, ¿por qué debería hacerlo el pueblo camerunés? Y entonces llegó el día. El 12 de octubre de 2025, Camerún fue a las urnas. Paul Villa, con 92 años, estaba oficialmente en la contienda por su 8º mandato presidencial. Si gana, gobernará hasta 2032, cuando tendrá 99 años de edad. Déjalo hundirse. 99 años. Un hombre que podría gobernar hasta casi completar un siglo de vida. Pero aquí está el detalle más surrealista de todos. Durante toda la campaña electoral de 2025, Paul Villa no apareció, ni una sola vez. Mientras 11 candidatos de la oposición hacían mítines, daban entrevistas, recorrían el país, el presidente en funciones estaba en Ginebra, en su hotel, 5 estrellas favorito, gobernando por ausencia, una campaña sin candidato, y aún así, nadie dudaba del resultado. ¿Y qué pasó con Maurice Kamto, el hombre que desafió a Villa en 2018 y se declaró ganador? ¿El hombre que fue arrestado y liberado, pero nunca silenciado? Kamto es un profesor de Derecho y abogado, fundador del movimiento Renacimiento de Camerún de la oposición. En la elección presidencial camerunesa de 2018, Kamto compitió como candidato presidencial. El presidente Paul Villa supuestamente ganó aquella elección, a pesar de un proceso de resultado ferozmente cuestionado. Kamto fue declarado subcampeón por el tribunal y habría recibido solo el 14% de los votos. Cuando Kamto desafió los resultados oficiales y se declaró el ganador de aquella elección, fue puesto bajo vigilancia pesada por el régimen. El 26 de enero de 2019, Maurice Kamto y 200 de sus seguidores fueron arrestados y encerrados en una prisión de seguridad máxima en Yaoundé, Camerún. Fue liberado más tarde el 5 de octubre de 2019, junto con otros líderes de su partido.
Pero esa intimidación ha persistido desde entonces. Bueno, en julio de 2025, la Comisión Electoral de Camerún rechazó su candidatura. ¿La alegación? Cuestiones técnicas. El partido por el cual intentó competir ya había presentado otro candidato. Kamto apeló al Consejo Constitucional. El 5 de agosto de 2025, el Consejo mantuvo la exclusión. El principal opositor de Paul Biya fue oficialmente impedido de competir. Human Rights Watch no perdió tiempo condenando la decisión. Dijeron que la Comisión Electoral levantó dudas sobre una elección antes incluso de que los votos fueran depositados. Otros partidos habían presentado múltiples candidatos sin problemas. Pero Kamto fue bloqueado. Y esto nos dice todo sobre cómo funciona el sistema de Biya. No eliminas a tus oponentes en las urnas. Los eliminas mucho antes de eso. De los 11 candidatos que enfrentaron a Biya, ninguno tenía el reconocimiento nacional de Maurice Kamto. Ninguno tenía su experiencia de haber casi ganado en 2018. La oposición una vez más estaba fragmentada, dividida, debilitada. Exactamente como Biya siempre planeó. Con Kamto fuera y 11 candidatos dividiendo los votos de protesta, el camino estaba abierto. Y este es el sistema de Biya en su forma más pura. No necesitas hacer campaña cuando ya controlaste el resultado antes de que el juego comience. Y mientras Paul Biya estaba en Ginebra, mientras la farsa electoral se desenvolvía, la crisis anglófona seguía sangrando. En octubre de 2025, cuando los cameruneses fueron a las urnas, separatistas en las regiones anglófonas seguían en guerra con el gobierno. Más de 6.000 muertos, 500.000 de desplazados, escuelas cerradas, aldeas quemadas. ¿Y el hombre que debería resolver esta crisis? Estaba a miles de kilómetros de distancia, en un hotel de lujo. Este año, 2025, vio grandes grietas aparecer dentro de las propias filas de Paul Biya. Algunos de sus leales de larga data ahora se están alejando del sistema que ayudaron a construir. Entre los desertores más notables están Issa Chiroma Bakari, el exministro del Empleo que renunció en junio, y Bello Buba Maigari, el actual ministro de Turismo y un peso pesado del norte que sirvió como primer ministro en 1982. Estos no son forasteros. Estos hombres ayudaron a construir el sistema que ahora están criticando. Pero incluso con estas deserciones de alto perfil, hombres que conocen la máquina del poder por dentro y que representan regiones clave en el norte, todavía no hay unidad entre la oposición de Camerún. Ningún mensaje compartido, ningún candidato único capaz de transformar la frustración pública en un movimiento real. Bello Buba se negó a unirse a cualquier coalición. Otras figuras de la oposición están conduciendo sus propias campañas, dividiendo el voto una vez más. Analistas políticos en Camerún lo resumieron mejor. En este país, los resultados electorales raramente son una sorpresa. Todo mundo sabe cómo termina antes de que el primer voto sea lanzado. Y entonces, cuando el resultado ya es conocido, la campaña se convierte en otra cosa completamente. Se transforma en teatro. Mientras preparamos este video, los resultados oficiales todavía no han sido anunciados. Pero en Camerún, nadie está esperando una sorpresa. Todo mundo ya sabe cómo termina. Paul Biya ganará su 8º mandato. Gobernará hasta 2032. Y si sobrevive hasta el fin del mandato, habrá gobernado Camerún por 50 años. 50 años. Medio siglo. Bajo el mando de un solo hombre. Esto no es democracia. Esto no es liderazgo. Esto es captura total de un Estado. Y la tragedia no es solo que Paul Biya ganará otra vez. La tragedia es que el principal opositor fue impedido de competir. La tragedia es que el presidente ni siquiera tuvo que hacer campaña. La tragedia es que mientras discutimos esta farsa electoral, personas reales están muriendo en la crisis anglófona que él se niega a resolver. Esta es la historia de cómo Paul Biya capturó Camerún. Un hombre que pasó 4 décadas construyendo un sistema tan perfecto de control que gobierna sin aparecer. Un hombre cuya propia hija lo traicionó públicamente, pero que aún no puede ser removido. Un hombre que pasó más tiempo en hoteles de lujo en Ginebra que gobernando su propio país. Un hombre que sobrevivió a 3 intentos de golpe, reprimió violentamente la disidencia y transformó cada institución en Camerún en una extensión de su voluntad. Paul Biya no es solo el presidente más viejo del mundo en funciones.
Es el segundo líder no monarca con más tiempo en el poder en todo el planeta, perdiendo solo ante Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial. Cuando asumió el poder en 1982, el Internet no existía. No había teléfonos celulares. La Guerra Fría todavía estaba en marcha. Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos. Y mientras el mundo cambió completamente, mientras generaciones nacieron y crecieron, Paul Villa permaneció, inmóvil, inamovible, un monumento viviente a la captura de Estado. La historia de Paul Villa es una advertencia sobre lo que pasa cuando las instituciones son capturadas, cuando la oposición está dividida, cuando potencias extranjeras priorizan estabilidad sobre democracia. Es una advertencia sobre cómo las dictaduras modernas no necesitan tanques en las calles, solo necesitan control institucional, lealtad comprada y miedo estratégico, y sobre todo, necesitan una oposición dividida. Si hay una lección para llevarse de esta historia, es esta. La división mata movimientos. La unidad construye naciones. Y mientras la oposición de Camerún permanezca fragmentada, mientras líderes como Maurice Kamto sigan siendo bloqueados del sistema, Paul Villa permanecerá. No porque sea amado, no porque sea eficaz, sino porque construyó un sistema tan perfecto que funciona sin que él mismo esté presente. Y aquí está la parte más triste. El pueblo camerunés merece algo mejor. Merecen un líder que realmente se preocupe por ellos, que no gaste millones en viajes privados mientras más de la mitad de la población vive en la pobreza, que no gobierne por miedo e intimidación, que no arreste periodistas y líderes de la oposición, que no permita que una crisis anglófona sangre por años sin resolución. Pero mientras la oposición permanezca dividida, mientras los líderes africanos y potencias extranjeras como Francia sigan apoyando a Villa, nada cambiará. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el pueblo camerunés por la libertad? ¿Cuánto tiempo más Paul Villa permanecerá aferrado al poder? Y si llegaste hasta aquí, viste cómo un solo hombre puede secuestrar una nación entera por 4 décadas. Si esta historia te impactó, si te abrió los ojos a las realidades del poder en África, dale like y comparte este video. Y no olvides suscribirte a Crónicas de África, porque seguiremos trayendo las historias que nadie más se atreve a contar. Gracias por ver. Hasta la próxima.